mundo donde la información viaja rápido, pero la desinformación aún más. Entender la verdad detrás de lo que escuchamos es clave. Y cuando se trata de pruebas toxicológicas, los mitos abundan. ¿Son infalibles? ¿Detectan todo? ¿Pueden equivocarse? ¿Qué tan seguras son realmente? Hoy, en La Voz de los Expertos, vamos a despejar las dudas. Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio de La Voz de los Expertos, un espacio de conocimiento, de transmisión de información desde el Laboratorio Clínico Volcán. Mi nombre es Alejandro Bayona, director de Mercadeo y Comunicaciones, y hoy estaremos hablando de un tema bien importante para las instituciones de salud y los profesionales también de la salud. Es el tema de toxicología. Y para hablar de este tema, traemos a la doctora Lina Barona, una invitada especial que nos va a solucionar algunas dudas que tenemos especialmente en este tema. Así que le damos la cordial bienvenida a Lina, quien es laboratorista clínica, bacterióloga y además hace parte del equipo de consultoría del Laboratorio Clínico Volcán. Lina, muy buenas tardes y bienvenida. Alejandro, gracias por tu invitación y pues nada, acá a ayudarte con lo que necesites. Pues bien, para hablar de este tema de toxicología vamos a entrar en contexto y vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Qué tan relevantes son estas pruebas de toxicología en las empresas y en las instituciones de salud y sobre todo para los profesionales de la salud, médicos y demás? Claro que sí, mira, las pruebas de toxicología son pruebas de laboratorio que nos van a permitir identificar ya sea drogas, submetabolitos o incluso medicamentos. Sabemos que hay muchas personas que pues hacen un abuso de ellas y más que todo en el área de salud ocupacional son de especial importancia identificarlas precisamente para evitar lo que es accidentes laborales, que de pronto haya una contratación errada pues debido a que sea un consumidor activo o permanente. Entonces la toxicología se ha vuelto muy importante y se ha vuelto incluso ya de la parte legal y normativa en las empresas para aceptar o terminar contratos en algunos casos, especialmente en lo que son labores que son de alto riesgo. Perfecto, es decir que estas pruebas de toxicología se usan más que todo en la selección de personal al momento de su ingreso. Sí, digamos que es una de las opciones, pero también tiene que ver mucho cuando se están iniciando labores, especialmente como te lo decía en la parte de labores de alto riesgo, conductores, trabajadores de alturas, digamos que incluso trabajadores de minas o cabones que pues debido a que puedan estar en lo que es la sustancia psicoactiva o en contacto con esta sustancia psicoactiva provoque algún accidente laboral. Entonces por eso es que se ha vuelto tan importante este proceso, no solo en la aceptación o no de un trabajador, sino también en lo que es el seguimiento para el inicio de sus labores. Es decir que en estas pruebas de toxicología también podemos hablar de las pruebas de alcoholemia que se hacen en las vías de Colombia, por ejemplo. Claro que sí, porque como te lo indicaba, el ideal es evitar accidentes laborales. Y pues una de las drogas pues, más comunes, porque también la podemos conocer como una droga, es el alcohol. Entonces, si la empresa va a iniciar labores en donde se requiera que un trabajador esté libre de alcohol, requiere realizar esto. Y no solo eso, digamos que lo que es la prueba de alcoholemia, que pues como tú lo mencionabas, tiene que ver mucho con pues, la parte de lo que es las vías, accidentes viales, también tiene que ver mucho y la importancia se vuelve en la parte legal. Pues una identificación de alcohol va a permitir que la parte legal sepa cómo va a dirigir estas situaciones. Doctora Lina, pues en TikTok y en redes sociales vemos mucha información, muchas veces falsa, pero pues también tienen seguidores, pero nosotros desde el Laboratorio Clínico Volcán traemos precisamente este conocimiento científico y veraz. Hay muchas formas de saltarse o engañar aquellas pruebas toxicológicas. ¿Es cierto o no es cierto que se puedan engañar o falsear esos resultados de las pruebas? Digamos que es uno de los conceptos que más se ha mencionado siempre, ya sea en las redes sociales o incluso en los laboratorios. Y eso depende mucho es de los protocolos que cada laboratorio tenga. ¿Por qué? Porque si un laboratorio tiene ya establecido cómo es una toma de muestra, la adulteración no se va a presentar. Si bien adulterar una muestra de suero, tal vez de cabello, pues va a ser mucho más difícil, la que normalmente se puede llegar a adulterar es la de orina. Pero si nosotros ya tenemos establecido, o normalmente en los laboratorios se tiene que tener establecido, que la toma de la muestra de orina debe ser realizada directamente en el laboratorio. Ningún paciente puede traer una muestra de orina de la casa,
porque pues si bien es claro, lo pueden adulterar, puede traerla de un familiar, puede diluirla con algún detergente, pues entonces por eso es que es importante que incluso sea supervisada. Para eso también existe la cadena de custodia. Los protocolos son claros y la cadena de custodia nos permite tener una trazabilidad de quién ha tenido contacto con la muestra. Entonces, una adulteración depende mucho de los protocolos del laboratorio en el momento de recibirlos. O sea, la mejor opción es acercarse a cualquiera de nuestras sedes para que en la sección de toma de muestras tome su muestra de orina si fue remitido para una prueba de toxicología. Es correcto, sí. Doctora Lina, ¿qué tantos falsos positivos se pueden dar en estas pruebas de toxicología y qué controles hay desde el Laboratorio Clínico Colcan para evitarlos? Digamos que los falsos positivos están relativamente minimizados en este tipo de pruebas. Sin embargo, hay, digamos que son antihistamínicos, como por ejemplo el ibuprofeno, o incluso algunos alimentos que si son consumidos, y soy clara en esta parte, si son consumidos en abundancia, podrían llegar a generar falsos positivos. Alteraciones, claro que sí. ¿Por qué? Porque digamos que, por ejemplo, las semillas de amapola. Normalmente, cuando una persona consume en una gran cantidad semillas de amapola, puede llegar a falsear los resultados de los opiáceos o el acetaminofén, como te lo digo, siempre en grandes cantidades. O sea, un paciente no va a generar un positivo porque pues, el día anterior tal vez consumió una dosis de acetaminofén, pero si él tiene de pronto una costumbre de estarlo consumiendo, podría llegar a generar un falso positivo. Pero digamos que eso está muy bien controlado. Y precisamente el hecho de controlar la cadena de custodia, controlar la toma de la muestra con el paciente, disminuye en su totalidad los falsos positivos en los pacientes. Sobre el tema de toxicología y las pruebas de las que estamos hablando en este episodio de La Voz de los Expertos del Laboratorio Clínico Colcan, las pruebas se realizan en orina, sangre, saliva y cabello. ¿Hay alguna más o qué nos puedes contar sobre este tipo de pruebas? La matriz biológica depende mucho del objetivo de cada laboratorio, de lo que quiera identificar. Si bien digamos que ahí también tenemos la saliva, que también se ha vuelto más recurrente y especialmente en algunos laboratorios por la facilidad del proceso de la toma. ¿Es lo que llamamos el esputo? No, saliva es solo colocarla, incluso ya vienen las pruebas rápidas o las inmunocromatografías para que solo el paciente o escupa o coloque la lámina o el medio de transporte en su boca y lo permita tomar. Okay. Pero ¿cuál es la importancia? Identificar qué se quiere obtener. La orina y la saliva son pruebas rápidas, son pruebas que son de fácil toma, o sea, es decir, no son invasivas en los pacientes y por lo tanto, digamos que nos permiten hacer una identificación inmediata del metabolito. Ya la sangre está más en la parte clínica, la identificación de pronto de si aún se mantiene el metabolito en el paciente, y el cabello es lo que se conoce en toxicología como el histórico. ¿A qué me refiero con eso? El histórico en toxicología es normalmente en las fibras del cabello, lo que es la raíz del cabello, se mantienen metabolitos incluso hasta por meses. Entonces, el cabello podría llegar a ser un control en pacientes que se estén tratando ya de evitar el consumo, saber si aún en meses se sigue manteniendo el consumo de las drogas psicoactivas. O sea que ese también sería tomado en la toma de muestra de alguna de nuestras sedes. El cabello tampoco lo podría traer desde la casa. No, claro, lo mismo. Digamos que, como decía antes, si bien la muestra que más se utiliza es la orina, lo ideal es tomar la muestra de cabello pues ya sea en los laboratorios. ¿Por qué? Porque digamos que es una toma que se debe hacer desde la raíz. Se requiere un procedimiento muy claro en donde venga el cabello completo para poder hacer el estudio. Entonces, por eso digamos que si bien no es tan importante en salud ocupacional, porque esto ya tiene es mucho más profundo. Es mucho más profundo, digamos que es para un seguimiento de pronto de alguna persona que haya consumido y requiera ser monitoreada. Pero también es una forma de identificarlo. Incluso, hablamos de toxicología en términos generales, también en esto se puede identificar mercurio, cobre en el cabello. Pero entonces por eso es importante saber qué es el objetivo de la toma de la muestra. Cada matriz biológica va a tener un objetivo diferente. Precisamente con lo que acabas de decir, doctora Lina, cada una de estas pruebas no deben detectar lo mismo. No. O de pronto sí detectan lo mismo. Explíquenos un poco, por favor. Normalmente las pruebas de toxicología se utilizan ya sea paneles, o sea, es decir, en una misma inmunocromatografía vienen varias tiras reactivas que nos van a permitir identificar
varios analitos, es decir, cualquier droga de abuso. Más sin embargo, el hecho de que venga una tira para cocaína no me va a identificar en marihuana, ¿sí? O sea, vienen en un mismo panel, pero depende de la selección del panel o depende de lo que, pues, de la solicitud, es que se va a identificar cada prueba. O sea, no, con una no puedo identificar éxtasis, marihuana, no. Cada una viene por aparte. Y ahí es donde viene la importancia de la gestión del laboratorio y su procesamiento. Claro. Porque cada uno de esos procesamientos tiene el uso de unos reactivos muy específicos y especializados que los encuentra precisamente aquí en Laboratorio Clínico Volcán y en nuestra página de internet para que usted vaya al portafolio y a través del código CUPS pueda identificar cuál es la prueba específica que quiere remitir a nuestro laboratorio. Así pues, doctora Lina, tengo otra pregunta por acá. ¿Qué ventajas tiene la detección y por qué no son iguales para todas las sustancias? Digamos que la detección es importante, precisamente lo que hemos hablado. En salud ocupacional, la ventaja es saber si el personal está listo para iniciar, por ejemplo, alguna actividad de alto riesgo y que evitemos, por supuesto, todo lo que está relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. Digamos que ya en la parte legal, no sé, relacionado con algún asesinato, algún accidente de tránsito, nos va a permitir, pues, tomar las decisiones basadas en eso. Entonces, por eso es que la toxicología se ha vuelto tan importante y digamos que tenerla basada en protocolos claros y estables en cada laboratorio nos permite tener resultados confiables. Perfecto. Y una última pregunta para el sector de las instituciones de salud, precisamente, doctora Lina. ¿Por qué es importante que las empresas cuenten con un proveedor confiable en pruebas toxicológicas y con ese nivel de especialidad que solamente tiene el Laboratorio Clínico Volcán? Claro que sí. O sea, digamos que nosotros ya tenemos claro la importancia de estas pruebas y por lo tanto tenemos técnicas que son avaladas y confiables para su procesamiento. Entonces, digamos que tener un laboratorio que entrega resultados confiables que le van a permitir la toma de decisiones claras, pues es de gran importancia en este sector. Entonces, un laboratorio que tiene todos los controles claros en cada área le permite a todas las empresas tener la plena seguridad de que el resultado que está siendo arrojado es el que se requiere para la toma de decisiones. Pues, doctora Lina, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de La Voz de los Expertos. No, gracias, Alejandra, a ti por invitarme. A ustedes los invitamos para que sigan conectados a nuestro canal de YouTube, para que sigan de cerca cada uno de nuestros webinars y cada uno de los capítulos de La Voz de los Expertos. Mi nombre es Alejandro Bayona, director de Mercado y Comunicaciones, y ha sido un placer estar con ustedes. Nuevamente nos veremos con más contenido científico del Laboratorio Clínico Volcán.